Todo el mundo conoce a Lucía Méndez como una de las grandes divas de la televisión y la música latinoamericana. Millones de personas recuerdan sus ojos intensos, su manera de entrar en escena y aquellos personajes que parecían capaces de sufrirlo todo sin perder la dignidad. Fue Viviana, fue Colorina, fue Raquel en Tú o Nadie y fue la misteriosa Diana Salazar. También convirtió canciones como Corazón de Piedra y Culpable o Inocente en parte de la memoria sentimental de varias generaciones. Sin embargo, detrás de esa mujer que parecía dominar las cámaras, hubo otra Lucía mucho menos visible. La hija que tuvo que madurar después de perder a su padre, la madre que intentó proteger a su único hijo de la exposición, la hermana que recibió una noticia devastadora y apenas 10 días después tuvo que despedirse también de su madre. ¿Por qué una mujer asociada con el glamour terminó atravesando tantas despedidas? ¿Qué hubo realmente detrás de sus amores, sus divorcios y la supuesta rivalidad con Verónica Castro? ¿Y cómo logró regresar una y otra vez cuando la prensa ya parecía más interesada en sus polémicas que en su trabajo? Para entenderlo no basta con mirar sus portadas, hay que volver a la niña que existía antes de la diva y seguir el camino completo, incluyendo aquello que durante años solo pudo contarse entre silencios. Lucía Méndez pertenece a una época en la que una telenovela podía detener conversaciones, modificar horarios familiares y convertir a una actriz en una presencia cotidiana dentro de millones de hogares. No había plataformas para ver el capítulo después. Había que estar allí, frente al televisor, esperando que la protagonista descubriera una traición, recuperara a un hijo o enfrentara a quien intentaba destruirla. En ese universo Lucía tenía algo que no podía enseñarse por completo en una escuela. La cámara la encontraba incluso cuando ella estaba quieta. Su belleza era evidente, pero no era lo único. Podía mostrarse vulnerable sin perder autoridad y podía responder con firmeza sin dejar de parecer herida. Esa combinación la convirtió en una figura distinta. Según los registros de su trayectoria televisiva, su primer gran protagónico llegó con Mundos Opuestos, en 1976. Más tarde, Viviana amplió su popularidad y Colorina, estrenada en 1980, terminó por convertirla en un fenómeno. El personaje de una mujer marginada que luchaba por su hijo resultó atrevido para la televisión de aquellos años. La historia provocó discusión, curiosidad y una identificación enorme entre el público. Después llegaron producciones como Vanessa, Tú o Nadie y El extraño retorno de Diana Salazar. Cada una reforzó una imagen diferente. En Tú o Nadie era la mujer atrapada dentro de una identidad y una relación construidas sobre el engaño. En Diana Salazar aparecía rodeada de reencarnaciones, secretos y una atmósfera sobrenatural que todavía conserva seguidores. La música amplió todavía más su alcance. Lucía no quiso limitarse a ser la actriz que cantaba por compromiso. Grabó discos, realizó presentaciones y defendió una carrera paralela como intérprete. Durante sus años de mayor éxito, su nombre podía aparecer al mismo tiempo en una telenovela, una revista y una emisora de radio. Para quienes vivieron esa etapa, recordarla no significa únicamente enumerar títulos, significa volver a una sala familiar, a un televisor encendido y a una canción sonando desde la radio mientras alguien comentaba el capítulo de la noche anterior. Lucía quedó unida a esa forma de consumir entretenimiento, más colectiva y ritual. Por eso su rostro todavía despierta una nostalgia que va más allá de la admiración por una actriz. La prensa de aquella época ayudó a construir el personaje público, una mujer elegante, segura, sensual y consciente de su poder. Lucía nunca fingió que la fama le daba vergüenza. Disfrutaba el vestuario, las entrevistas, los escenarios y la atención. Además, poseía un sentido del humor que podía ser encantador o incómodo, según quien estuviera frente a ella. Pero esa seguridad también creó una expectativa. El público no quería verla simplemente como una actriz, quería encontrarse siempre con Lucía Méndez, la diva capaz de responder a cualquier pregunta y salir intacta de cualquier escándalo. Mostrar cansancio podía interpretarse como decadencia, guardar silencio podía convertirse en sospecha, defenderse podía parecer soberbia. Durante años, su imagen pública fue tan grande que, en ocasiones, casi ocultó a la persona.
Y cuanto más crecía la leyenda, más difícil resultaba reconocer cuándo la mujer detrás de ella estaba atravesando un momento doloroso. Lucía Leticia Méndez Pérez nació el 26 de enero de 1955 en León, Guanajuato. Cuando recuerda su infancia, no suele describirla como una sucesión de desgracias. Habla también de libertad, de juegos y de una cercanía con el campo que contrasta con la sofisticación que más tarde mostraría en televisión. Según lo contado por la propia Lucía en entrevistas, pasó temporadas en la hacienda de su abuelo, aprendió a montar a caballo y ayudaba en tareas sencillas como recoger jitomates. Su abuelo le pagaba por ese trabajo. Puede parecer un detalle menor, pero en esos recuerdos aparece una niña que relacionó muy pronto el esfuerzo con la recompensa. Era inquieta, imaginativa y tenía una fuerte atracción por el mundo artístico. Todavía no existía la diva, existía una niña que quería ser vista y que intuía que la vida podía llevarla fuera del lugar conocido. La muerte de su padre modificó esa etapa. En entrevistas posteriores, Lucía explicó que sus inicios profesionales estuvieron ligados a la necesidad de ayudar a su familia. No comenzó su carrera únicamente pensando en portadas o reconocimiento internacional. Había una responsabilidad concreta en casa. Esa experiencia ayuda a entender una parte de su carácter. Para ella, trabajar no era solo cumplir un sueño, también era sostener, resolver y seguir adelante. Cuando una oportunidad llegaba, no podía tratarla como un experimento, debía aprovecharla. Su madre, Marta Ofelia Pérez, tuvo una presencia decisiva. Durante un periodo se involucró en el manejo de su carrera y la acompañó en un medio que podía ser duro con una joven sin experiencia. Esa cercanía mezcló afecto, disciplina y trabajo. Como ocurre en muchas familias, la protección también podía convertirse en presión, pero Lucía siempre reconoció el peso emocional de su madre en su vida. Antes de aprender a moverse frente a productores y periodistas, ya había aprendido algo más básico. La estabilidad podía romperse de pronto, y cuando eso ocurría, alguien debía mantenerse de pie. A los 17 años apareció la primera gran puerta. En 1972 fue elegida el rostro de El Heraldo de México, un reconocimiento que entonces funcionaba como una plataforma para jóvenes aspirantes al espectáculo. Según ha recordado ella misma, aquel título le abrió contactos y oportunidades durante años. No significaba que el éxito estuviera garantizado. Había muchas jóvenes bellas y ambiciosas buscando un lugar. Lucía necesitaba demostrar que podía hacer algo más que posar para una fotografía. Comenzó con participaciones en televisión y cine, formó parte de Muchacha Italiana, Viene a casarse, y después fue avanzando hacia papeles de mayor presencia. Su aprendizaje ocurrió directamente en los sets, observando a actores con más experiencia, comprendiendo la disciplina de la cámara y adaptándose a ritmos de trabajo intensos. El cambio definitivo llegó cuando pasó de aparecer en una historia a cargar con ella. Mundos opuestos. La colocó como protagonista. Después, Viviana. Confirmó que podía mantener el interés del público durante meses. El ascenso fue rápido, pero no automático. Cada nuevo papel exigía demostrar otra vez que no estaba allí solo por haber ganado un concurso de belleza. Tenía que memorizar escenas, grabar durante horas, cambiar de emoción en pocos minutos y aceptar que una mala semana de audiencia podía poner en duda meses de trabajo. La joven de Guanajuato entró al estudio como una debutante y comenzó a salir de él, convertida en una figura reconocida fuera de México. Pero Colorina fue otra cosa. La telenovela presentó a una protagonista que desafiaba las reglas morales de la época. No era la joven inocente que esperaba ser rescatada, era una mujer juzgada por su pasado que luchaba con ferocidad por su hijo. La controversia funcionó a favor de la historia y Lucía se convirtió en uno de los rostros más reconocibles del melodrama. De acuerdo con las crónicas de espectáculos de aquellos años, la curiosidad por el destino de Colorina fue enorme. Los espectadores discutían la trama como si conocieran personalmente a sus personajes. Para Lucía, aquel éxito significó que ya no era una promesa, se había convertido en una protagonista capaz de vender una historia fuera de México. La puerta del destino se había abierto, pero al otro lado no había únicamente aplausos. También había jornadas interminables, contratos exigentes y una industria que esperaba resultados constantes. Después de un éxito, el público quiere otro, después de una portada quiere una confesión, y después de convertir a una actriz en símbolo, comienza a vigilar cada cambio en su rostro, su cuerpo y su vida privada.
El precio de la fama para Lucía no fue una sola pérdida, sino una reducción gradual de su intimidad. Sus relaciones se discutían en televisión, sus desacuerdos se convertían en titulares, sus decisiones estéticas eran analizadas como si pertenecieran al público. Además, debía equilibrar varias identidades: actriz, cantante, figura pública, hija y más tarde madre. Su único hijo, Pedro Antonio, nació de su relación con el productor Pedro Torres. La maternidad introdujo una preocupación nueva. Ya no se trataba solamente de protegerse ella, sino de decidir cuánto de su familia debía quedar expuesto. Lucía disfrutó su carrera y nunca negó los privilegios que recibió, pero mantener una imagen de fuerza durante décadas implicaba pocas oportunidades para admitir miedo o agotamiento. La fama le dio libertad y reconocimiento. A cambio, hizo que muchos de sus momentos privados fueran interpretados desde fuera antes de que ella misma pudiera comprenderlos. La relación con Pedro Torres ocupó un lugar central en su vida. Él era productor, creativo y conocía muy bien el poder de la imagen. Lucía ya era una estrella cuando su vínculo se volvió sentimental. Juntos tuvieron a Pedro Antonio y contrajeron matrimonio en 1988. El embarazo coincidió con una etapa profesional de enorme exigencia. De acuerdo con recuerdos publicados posteriormente por ambos, Lucía continuaba trabajando en El extraño retorno de Diana Salazar, mientras la producción buscaba maneras de disimular los cambios de su cuerpo. Detrás de la heroína sobrenatural que aparecía segura en pantalla, había una mujer viviendo por primera vez la maternidad bajo horarios, cámaras y compromisos. Según recordaron ambos en diferentes entrevistas, su historia fue intensa y estuvo ligada también al trabajo. Pedro participó en la construcción visual de una nueva etapa para Lucía y ella fue una figura importante en su vida personal y profesional. El matrimonio terminó, pero no desapareció el lazo familiar. Durante años, la prensa intentó encontrar culpables y resumir la separación en una frase. Sin embargo, con el tiempo, ambos hablaron con respeto del vínculo que habían compartido. Lucía llegó a referirse a Pedro como un gran amor de su vida y, sobre todo, como el padre de su hijo. Después, en 2004, Lucía se casó con el empresario Arturo Jordán. La unión terminó en 2007. Los medios siguieron cada etapa, desde la boda hasta el divorcio, como si la vida sentimental de una diva tuviera que ofrecer siempre un desenlace espectacular. En realidad, detrás de esos titulares había preguntas mucho más sencillas. ¿Podía una mujer tan conocida encontrar una relación en la que no estuviera obligada a actuar? ¿Era posible separar a Lucía de la imagen pública que llegaba antes que ella a cada encuentro? Nunca quedó del todo claro cuánto pesó la fama en sus relaciones, pero resultaba imposible que no estuviera presente. El golpe más duro no llegó a través de un divorcio, sino de la familia. En marzo de 2010 murió su hermano Carlos Antonio después de una larga enfermedad. Según informó entonces People en español, la madre de Lucía se encontraba gravemente hospitalizada y al principio la familia no quería comunicarle la noticia. 10 días después falleció también Marta Ofelia Pérez. Los reportes publicados en aquel momento señalaron que llevaba semanas hospitalizada y que había pasado sus últimos días en terapia intensiva. En menos de 2 semanas, Lucía perdió a su hermano y a su madre. No hubo tiempo para procesar una despedida antes de que llegara la siguiente. La mujer acostumbrada a resolver problemas se encontró frente a algo que no podía solucionar. Años más tarde, al hablar de ese periodo, Lucía reconoció que atravesó una depresión profunda. Según su propio testimonio, el trabajo y el cariño de su familia la ayudaron a salir adelante. Esa confesión permite mirar de otra manera sus apariciones posteriores. Cuando volvió a sonreír frente a las cámaras, el dolor no había desaparecido. Simplemente estaba aprendiendo a convivir con él. La relación con su hijo se convirtió en uno de sus principales refugios. Pedro Antonio eligió una vida mucho más reservada que la de sus padres y desarrolló proyectos creativos detrás de cámaras. Lucía ha respetado en gran medida esa discreción, algo significativo para una mujer cuya propia vida fue contada durante décadas por terceros. Con el tiempo, él formó su propia familia y Lucía se convirtió en abuela de 2 niñas. En sus entrevistas el tono cambia cuando habla de ellas. La figura pública sigue presente, pero aparece una mujer menos preocupada por defender un lugar en la industria. La maternidad y la vida familiar no borraron sus pérdidas, aunque sí le dieron una continuidad.
La historia de amor con Pedro Torres también continuó de una forma distinta. Ya no eran pareja, pero seguían unidos por su hijo y por décadas de recuerdos. Cuando Pedro enfermó de esclerosis lateral amiotrófica, la familia enfrentó un proceso especialmente difícil. El 30 de enero de 2026, su familia confirmó públicamente la muerte del productor a los 72 años. Lucía lo despidió con respeto y pidió consideración para sus seres queridos. En declaraciones posteriores habló del dolor de la pérdida y también del consuelo de saber que él ya no sufría. No estaba despidiendo solo a un exmarido. Era el padre de su hijo, un compañero de una etapa decisiva y alguien cuya historia había quedado entrelazada con la suya incluso después del divorcio. Durante décadas otra historia acompañó el nombre de Lucía, su supuesta rivalidad con Verónica Castro. Las dos eran estrellas mexicanas, protagonistas de grandes telenovelas y figuras con proyección internacional. Para la prensa la comparación era demasiado atractiva como para dejarla pasar. Si una obtenía un éxito, se preguntaba qué pensaba la otra. Si una hacía una declaración ambigua, se presentaba como una provocación. Durante años se dijo que el conflicto podía estar relacionado con campañas publicitarias, competencia por papeles o incluso con el actor argentino Jorge Martínez. La prensa especuló mucho, pero nunca existió una versión única y plenamente demostrada. Lucía tampoco siempre ayudó a cerrar la conversación. Su carácter directo, sus bromas y algunas respuestas irónicas alimentaron titulares. Verónica mantuvo distancia en distintos momentos. Sin embargo, una relación distante no es necesariamente una guerra. En entrevistas posteriores, Lucía explicó que no existía una amistad cercana, pero negó considerar a Verónica una enemiga. También reconoció su trayectoria. Por su parte, Verónica llegó a pedir públicamente que dejaran en paz a ambas cuando volvieron a ser colocadas dentro de una polémica ajena. La rivalidad fue útil para una industria que durante mucho tiempo presentó a las mujeres exitosas como si solo pudiera existir una reina. La televisión tenía espacio para varios galanes, pero a las grandes actrices se las comparaba como si el triunfo de una redujera el valor de la otra. También hay que recordar cómo funcionaba la prensa de espectáculos antes de las redes sociales. Una frase dicha en un programa podía repetirse durante semanas sin que la persona tuviera un espacio inmediato para aclararla. Las revistas construían continuidades, recuperaban una declaración antigua y la colocaban junto a otra más reciente. Así, una incomodidad real podía transformarse poco a poco en una enemistad de décadas. Probablemente hubo competencia, orgullo y momentos incómodos. Sería ingenuo asegurar lo contrario, pero también hubo exageraciones, versiones repetidas sin contexto y una expectativa pública que convertía cualquier frase en prueba de enemistad. La pregunta del comienzo, entonces, no tiene una respuesta escandalosa. No hay evidencia de una guerra secreta capaz de explicar toda su relación. Hubo distancia y una comparación permanente alimentada por los medios. El resto quedó muchas veces en el terreno de la especulación. Con el paso del tiempo, las obras de ambas demostraron que no necesitaban eliminarse mutuamente. Colorina no perdió su lugar porque Verónica Castro protagonizara Los ricos también lloran, y el éxito de Verónica no borró Tú o nadie ni Diana Salazar. La historia que vendía una batalla eterna era más sencilla que la realidad. Llegar a la madurez dentro del espectáculo planteó otro desafío. La misma industria que había celebrado cada detalle de la juventud de Lucía comenzó a examinar su edad, sus cambios físicos y la frecuencia de sus apariciones. Las preguntas cambiaron. Ya no se hablaba solo de su siguiente personaje, sino de cómo envejecía, qué tratamientos utilizaba o si debía retirarse. A los actores hombres se les permitía convertirse en veteranos. A muchas actrices se les exigía conservar para siempre el rostro con el que el público las había conocido. Lucía quedó atrapada a menudo en esa contradicción. Ella se negó a desaparecer con discreción, continuó dando entrevistas, cantando, actuando y produciendo. A veces esa presencia generó admiración, otras veces provocó burlas o críticas. Lucía respondió como suele hacerlo, con seguridad, humor y cierta capacidad para convertir la polémica en publicidad. En 2024 participó en La Máquina, una serie encabezada por Gael García Bernal, Diego Luna y Eiza González. No era un intento de repetir sus antiguos melodramas, sino una aparición dentro de una producción contemporánea y dirigida a nuevas audiencias.
En abril de 2025 sufrió una complicación de salud. De acuerdo con información de su representante y con reportes de medios mexicanos, fue hospitalizada en Ciudad de México después de contagiarse de COVID-19 y presentar dificultades respiratorias. Necesitó oxígeno y observación médica, aunque su equipo aclaró que no se encontraba en terapia intensiva. La noticia produjo alarma porque algunas versiones exageraron la gravedad de su estado. La propia Lucía explicó después que estaba recibiendo atención y que evolucionaba favorablemente. Finalmente se recuperó y retomó sus actividades. Ese mismo año estrenó Cómplices en ViX. Según el anuncio oficial de la plataforma, la serie nació de una idea original desarrollada por Lucía y su hijo Pedro Antonio. Ella no solo actuó, también participó como creadora y productora ejecutiva. El proyecto reunió a Lucía con Maribel Guardia, Laura Flores y Marjorie de Sousa en una comedia sobre mujeres maduras que trabajan en televisión y terminan relacionadas con una muerte inesperada. El tono era ligero, pero la existencia misma de la serie tenía un significado especial. A los 70 años, Lucía estaba creando un vehículo para mujeres que normalmente reciben menos oportunidades protagónicas. Luego llegó enero de 2026 y la muerte de Pedro Torres. La celebración profesional convivió con una despedida íntima. Así ha sido buena parte de su vida, un estreno cerca de una pérdida, una sonrisa pública, mientras la familia intenta reorganizarse en privado. A los 71 años, Lucía Méndez no vive retirada del mundo. Sigue apareciendo, defendiendo su historia y participando en proyectos. También disfruta de su hijo y de sus nietas. Ya no necesita demostrar que puede volver a ser la joven de Colorina, porque aquella etapa pertenece a otro tiempo. Lo que conserva es la capacidad de ocupar una escena. A veces lo hace con elegancia, otras con una frase que despierta una nueva polémica. Pero continúa presente, y esa presencia no es un accidente. Es el resultado de más de 5 décadas aprendiendo a adaptarse. La tragedia de Lucía Méndez no se encuentra en un único acontecimiento, está en la acumulación, la muerte temprana de su padre, la pérdida de su hermano y de su madre con apenas 10 días, de diferencia, las relaciones que terminaron, la presión de proteger a su hijo y la despedida de Pedro Torres después de una enfermedad devastadora. Sin embargo, su historia tampoco puede reducirse al sufrimiento. Sería injusto ignorar la alegría que encontró en su carrera, en la maternidad, en sus nietas y en la posibilidad de seguir creando. Cuando hoy vemos aquella sonrisa segura de las antiguas telenovelas, sabemos que detrás había una mujer menos invulnerable de lo que parecía, una mujer que no siempre pudo detenerse a llorar antes de regresar al estudio. Tal vez por eso el público continúa mirándola, no solo porque fue una diva, sino porque detrás de la imagen siempre hubo alguien intentando mantener unida su vida mientras las cámaras seguían encendidas.